Lo primero que haremos es preparar las hileras. Amarramos el hilo en una de las esquinas y lo envolvemos alrededor del gancho hasta tener 12 hebras de hilo y 11 espacios. Aquí llevamos una hebra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a contar los espacios para asegurarnos de la cantidad. Recuerden que son 11 espacios y 12 hebras de hilo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cortamos el hilo y lo amarramos en una esquina. Ahora vamos a introducir la aguja en 5 metros de hilo y lo doblamos por la mitad, ya que usaremos 2 metros con 50 centímetros de hilo doble. Posteriormente lo anudamos en la última hebra del telar a partir de 10 centímetros y dejamos una parte corta del hilo de aproximadamente 10 centímetros. Voy a colocar el gancho de esta forma para empezar con el tejido. Introducimos 11 mostacillas y las llevamos hasta el final del hilo. Pasamos la hebra por debajo del telar junto con las mostacillas. Tenemos que ordenar las hileras separando cada mostacilla de un hilo. Luego las agrupamos y atravesamos la aguja por arriba de los hilos y a través de las mostacillas. Lo deslizamos hasta el final. Ajustamos un poco. Volvemos a agregar 11 mostacillas. Las llevamos hasta el final. Pasamos la aguja por abajo. Y ubicamos las mostacillas en cada espacio. Como pueden ver, ya no hace falta ordenar las hileras. Cruzamos la aguja y apretamos. Seguimos agregando 11 mostacillas. Las movemos al final. Las situamos y atravesamos la aguja. Repetimos estos pasos hasta tejer 19 líneas rojas.
La aguja debe pasarse por arriba de las hileras y no por abajo, ya que las mostacillas van a salirse. Aquí ya hay 19 líneas. Ahora nos fijaremos de un patrón para guiarnos del siguiente tejido. Esta es la mirada de Spider-Man. Cada cuadrito se refiere a una mostacilla y a su color. Empezamos con la segunda línea de la izquierda y con los colores de abajo a arriba. Agregamos 3 mostacillas rojas, 7 negras y una roja. Y aplicamos los mismos pasos anteriores. Ahora siguen 2 mostacillas rojas, una negra, 5 blancas, una negra y 2 rojas. Continuamos con una mostacilla roja, una negra, 5 blancas, una negra y 3 rojas. Agregamos una mostacilla roja, una negra, 4 blancas, una negra y 4 rojas. Continuamos agregando las mostacillas de acuerdo a los colores que indica el patrón. Ya esta parte está lista. Ahora lo que haremos es tejer nuevamente las 19 líneas rojas. Concluyendo con el tejido, hacemos un nudo uniendo la hebra a la última hilera del telar y cortamos que quede de la longitud de las demás hileras. Luego cortamos las hileras y retiramos la pulsera del gancho. Finalmente vamos a tejer las cuerditas haciendo una trenza normal de 3 partes. Estos han sido todos los pasos para realizar esta pulsera. Si tienes alguna duda puedes dejar un comentario y suscribirte para más tutoriales como estos.